Bueno, estamos transitando estos últimos días del mes de octubre, dedicado, donde hemos reflexionado sobre las misiones. Ojalá que la palabra de Dios también haya fecundado nuestro corazón para poder anunciarlo con mayor fuerza, con mayor energía, con mayor competitividad, diríamos, en el buen sentido de la palabra. Dejémonos iluminar en esta mañana por la palabra de Jesús del Evangelio de Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de sus discípulos, de sus principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea el sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, Jesús realiza muchos milagros, en su trato con enfermos, podemos decir, es constante, o los enfermos vienen a verlo a él, o él los sale a buscar o los encuentra, ¿no es cierto? Pero es un trato muy particular entre Jesús y los enfermos. Pero el contexto de este milagro es precisamente otro. El contexto del milagro es esta preocupación farisaica o hebrea o judía o bíblica o del hombre de fe de el precepto del descanso, del sábado, ¿no es cierto? La obediencia de la ley. Y podríamos preguntarnos, ¿hay que observar la ley? Y sí. La otra pregunta que me hago después del texto ¿no es cierto? ¿Hay que observarla siempre a la ley? Sí. Y entonces Jesús no evade la ley. No es que hace, digamos, una no observancia de la ley. Jesús cumple la ley principal, que es la ley del amor. Por eso le pone el ejemplo. Si el hijo se te cae, se te pierde, se te lastima, no lo vas a curar. Si el buey se te cae un pozo, no lo vas a sacar. La ley principal de Jesús, lo hemos escuchado muchas veces, es precisamente la del amor. Jesús no es que evade una ley, la cumple en plenitud. Y fíjense, yo no sé ustedes, pero a mí personalmente, por ejemplo, en la pandemia, muchas veces he tenido que hacer esta interpretación de la ley, en donde no es que dejo de cumplir una ley. Pensemos en la liturgia, por ejemplo. Una de las primeras cosas que hizo la Iglesia, a veces decimos que la Iglesia es cerrada, puede ser, ¿no es cierto? Pero fíjense, una de las primeras cosas que hizo la Iglesia cuando fue la pandemia, dijo, están todos eximidos del precepto dominical. Eso que para nosotros es un precepto de Dios, poder santificar las fiestas, están eximidos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el amor nos hace preocuparnos por el otro, cuidarnos entre nosotros, prevenirnos. ¿Cuántas cosas hemos tenido que cambiar a veces de ciertos preceptos por la ley del amor? Y fíjense, incluso ahora último, cuando empezamos a celebrar las confirmaciones, pronto vamos a celebrar las comuniones, podríamos haber dicho, no, si no se son en el templo, no celebramos la misa, no importa, afuera. Pero, ¿por qué? Bueno, porque amamos. Por un lado, al hermano a quien servimos y por otro a Dios a quien tenemos que obedecer en este tiempo, pero no evadiendo la ley, cumpliéndola en plenitud. Porque el meollo de la ley o el meollo del Evangelio de hoy es esta observancia de la ley. Pidámosle a Jesús la gracia grande de poder descubrir y cumplir siempre su mandamiento principal.